¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Un gusto tener la posibilidad de platicar con todos ustedes. En esta ocasión con un tema que desde mi muy particular punto de vista considero muy importante. Y se trata ni más ni menos que de la cultura que se ha desarrollado a través desde que hemos tenido contacto en México con el rock, sobre cómo nos relacionamos con él, cómo lo consumimos, cómo lo escuchamos, cómo lo disfrutamos o lo sufrimos. Y para eso es importante tener en cuenta cuál ha sido un poco la historia y el devenir, el derrotero de este género musical en nuestro país. Desde sus orígenes ha desarrollado y ha librado una lucha por tener presencia y por permanecer en los medios. A su vez, los medios también han ido cambiando con el paso de los lustros, las décadas y el paso de los años. Y esto nos ha llevado al momento actual, en donde tenemos esta posibilidad de hacer un recuento un tanto cuanto histórico, voltear hacia atrás y darnos cuenta de qué es lo que ha llevado a nosotros los mexicanos como consumidores del rock a consumirlo de la manera que lo hacemos. Para eso hay que precisar cuáles son las formas en las que estamos relacionados con esta forma musical que nos ha dado la posibilidad de platicar con ustedes el día de hoy. Anteriormente se iniciaron cuando en Estados Unidos y en el mundo irrumpió el rock como rock and roll, en fin, etcétera, esta fusión de ritmos blancos y negros, folclóricos y negros con el blues, en fin, etcétera. En México, ¿qué pasaba en ese entonces? ¿Cuál era el contexto histórico-social que padecía nuestra ciudad o que vivía nuestro país para incubar también la semilla del rock? Y lo que llama la atención a lo largo de estos años es la semilla de los famosos refritos que se dieron con algunos de los jóvenes de aquel tiempo. Baste recordar que el rock ha estado ligado a la cultura de los jóvenes y después de haber vivido una conflagración de una guerra mundial, la música que se consumía era generada por los propios adultos en una búsqueda de esta estabilidad emocional después de haber vivido una psicosis bélica. Por eso, las grandes bandas con sus ritmos melosos, tranquilos, pacifistas, no fueron tan bien asimilados por la juventud de entonces, porque los jóvenes psicológicamente siempre se han distinguido por tener estas enormes cargas de dinamismo, de liberalidad, de rebeldía, que hasta hormonalmente manifiestan. Así que no tan fácilmente se ajustaron a estos consumos de música, a estas propuestas, a estas ofertas musicales que existían en aquel entonces y empezaron a buscar estas nuevas formas con las cuales se han identificado hasta la fecha. ¿Cuáles serían estas desde esos tiempos a la actual? Bueno, que en México tuvimos varios eventos sociales donde se relacionó la cultura juvenil con la cultura estudiantil y a su vez ambas relacionadas con una cultura delincuencial, donde se sometió a las juventudes y a su consumo cultural a la marginalidad y a la clandestinidad, incluso con participación de represión policíaca. Se empezaron a realizar tardeadas, tocadas, en fin, etcétera. Y la idea también empezó siendo un rollo de hacer covers o imitar los estilos musicales que curiosamente fueron filtrándose en estas barreras comerciales que estaban dominadas por lo que se generaba en los artistas ya conocidos, que tenían que ver con el folclore mexicano, con su música autóctona, en fin, otros géneros, un pop meloso, una música popular melosa que tenía que ver con un romanticismo ramplón, la música de los tríos, por ejemplo, y ¿qué hacían los jóvenes entonces con estas propuestas musicales? Bueno, pues poner atención y oído a lo que se generaba en otras latitudes, en otros países, lo que se constituyó como el fenómeno Beatle o el fenómeno de cómo a través de un manager que estrenó estas nuevas formas de relacionarse en la fabricación de los mercados, como fue Brian Epstein manejando un fenómeno de la comunicación musical como fueron los Beatles, con sus millones de fanáticos y miles de detractores.
y que vinieron a dar el ejemplo de que cómo podrían ganar grandes masas de audiencia, incluido nuestro país. Y yo hablé de algunos conflictos sociales porque el haber considerado, después de los conflictos estudiantiles de la década de los 60, de la segunda mitad, a los jóvenes como tratar de desacreditar su figura y su valor moral ante una sociedad para mostrarles una juventud que fue de alguna manera crucificada, mistificada, en fin, etcétera, a través de los grandes festivales que se hicieron en México, como el de Avándaro, que fue un símil de los grandes festivales que se dieron también a partir de esa década del amor, etcétera, y lo que se organizó también en Estados Unidos en contra de las guerras, en fin. Pues el contacto de estas manifestaciones en México provocaron una manera pues muy marginal de encontrar estos espacios que de hecho no existían, sino que eran creados por las propias bandas, muy escasas, la falta de equipo adecuado, sobre todo en lo electrónico, en los instrumentos musicales, en los amplificadores, y lo que se requería para hacer rock fue toda una odisea que en México se pudiesen lograr este tipo de manifestaciones o de que se formaran las propias agrupaciones. Entonces encontramos refritos de artistas que algunos hasta la fecha sobreviven, donde se modificaba la letra original en inglés y se traspasaba a un español muy propio de una juventud domesticada, ñoña, ramplona. Y marginal a esto siempre estuvo los contactos muy específicos con los grupos que en aquel entonces tenían una propuesta diferente en cuanto a sonido y al lenguaje musical que utilizaban. Así que poco a poco se fue desarrollando, pero comparado con otros países, este desarrollo hasta la fecha no encontró como respuesta un nicho tan grande como lo encontraron otros estilos musicales. Así que el rock siempre estuvo sometido y sojuzgado con una serie de prejuicios de índole social, donde se trataba de desacreditar a los jóvenes y todo lo que estuviese relacionado con su cultura. El rock no era la excepción. Así que esto ha contribuido y contribuye hasta la fecha a que los espacios en donde nosotros podemos tener contacto con estas propuestas musicales son muy reducidos o son muy escasos comparado con los grandes espacios que han ocupado en los medios masivos de comunicación, o más bien cómo se han ocupado los medios masivos de comunicación en ofrecer espacios para grupos y géneros musicales que les reditúan pingües ganancias a través de la imposición de su promoción y de su difusión masiva, ¿no? Otros géneros relacionados con músicas regionales que después se hacen nacionales en búsqueda de mercados. No ha sucedido nada parecido con el rock, salvo en el momento en el que algunos grupos mexicanos como Jaguares, Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, en fin, etcétera, o inicialmente los grupos que formaron parte de la promoción de Comrock, tuvieron la posibilidad de tener escasos espacios en los medios y escasa difusión también, pero todo eso ha contribuido a que la mayor parte y el grueso del público sea un público acrítico, un público donde falta desarrollar la cultura de la crítica y donde nos faltan elementos para poder enjuiciar desde el punto de vista técnico musical las propuestas de las que adolecemos en México. Por eso es importante platicar un poco sobre de esto. Por supuesto que estamos abiertos a que enriquezcas estos comentarios y estos puntos de vista con los tuyos. Esperemos que nos escribas, que nos brindes la atención que te estamos solicitando para que contribuyas también con estas propuestas que desde este espacio de Tarkus Rock tratamos de hacerte llegar. ¿Qué sucede con el rock en México? ¿Qué ha sucedido? Se han escrito algunos libros, muy pocos comparado con otras latitudes. Revistas especializadas un tiempo estuvieron a la disposición del público, pero a la fecha seguimos adoleciendo de estos materiales. Por eso es importante
que ahora con estas nuevas plataformas tengamos la posibilidad de retroalimentarnos en estos temas que consideramos importantes. Como conclusión, es importante que sepamos ser selectivos con lo que consumimos, ejercer la crítica, derribar el mito de la crítica constructiva. La crítica es crítica y debemos de asimilarla como una experiencia de crecimiento, tanto para los que hacemos música como los que hacemos y estamos alrededor de la música, o los que la consumimos como escuchas y como vivos participantes de un fenómeno social que sigue teniendo presencia en México y que pudiese y que refleja la manera en la que puede haber también una connivencia y una convivencia, pues donde se permita desarrollar este género de una manera más competitiva a nivel mundial y que se tenga precisamente la posibilidad de tener grupos que destaquen en México y que se les dé la misma importancia para que aprendamos a consumirlos, aprendamos a valorarlos y que tengamos el gusto y desarrollemos el gusto por escuchar las nuevas propuestas en donde quiera que nos encontremos en el territorio nacional. Si hay un grupo que tiene una propuesta interesante, ser críticos, por supuesto, si hacen música original, para que se desarrollen los grupos y los escuchas de una manera natural, profesional, pero sobre todo con calidad. Hay que profesionalizar la escena y este es un pequeño paso para ello. De esta manera te recomendamos te suscribas a este canal, contribuyas con nosotros, que nos ayudes a elaborar, por supuesto, mejores programas, con mejores temas y, por supuesto, con tu presencia. Así que suscríbete al canal, déjanos tus comentarios y participa con nosotros en School Online, aquí en Tarkus Rock. Gracias, hasta la próxima.